Siéntate, Jaime, tranquilo, que no nos voy a tapar. Buenas tardes a todos y a todas. Me llamo Gabriel Planella, soy el director de este centro cultural y simplemente les quería dar la bienvenida a este acto in memoriam de Javier Alfaya, organizado por AMESDE, por el Centro Cultural Blanquerna y coordinado por Ignasi Riera. Es un acto que, sin ninguna duda, Javier Alfaya, como saben ustedes, crítico, escritor, poeta, novelista y además gran periodista, merece. Él, entre otras cosas, fundó y dirigió esta icónica revista que se llama y que sigue viva aún Scherzo, en el año 81, creo recordar, que sigue aún viva y bueno, y ya lo cierto es que hicimos ya un pequeño homenaje a finales de 2016, al cual él pudo asistir, pero este pues ya es un homenaje póstumo en su memoria. El acto se articula en dos partes, una parte musical y al hilo de los músicos, pues quería dar las gracias a Laia Falcón Soprano, Elena Grajera y Antoni Cardó por su inestimable colaboración esta tarde. Y luego hay otra parte de intervenciones a propósito pues, de la aportación de Javier Alfaya, que en resumen pues, van a hablar de su activismo cultural, que es lo que resume mejor, la expresión que más resume su aportación y su actividad y su lucha por la difusión de la cultura y especialmente de la música. Pues bien, simplemente pues, dar las gracias a todos ustedes por estar aquí, a los organizadores, y paso la palabra ya a Jaime Ruiz, presidente de AMESDE. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos, amigos y amigas, en una tarde que quiere ser un homenaje a quien fue en el último periodo compañero y fundador de AMESDE. Comentamos la posibilidad de que este homenaje se hubiera realizado un poco antes, pero de acuerdo con la familia creo que la fecha es muy adecuada. Se ha dicho ya algo de Javier, pero a mí me gustaría señalar como introducción al acto de hoy que fundamentalmente para mí Javier era el poeta de la memoria y de la música, gallego, bo y generoso, capaz de criticar permanentemente la realidad porque no le gustaba y, sin embargo, afable con los amigos y dicharachero con todo el mundo que se encontraba en esos largos paseos que en la última etapa se daba por Madrid. Yo conocía a Javier mucho antes de que Javier supiera nada de un sujeto que se llamaba Jaime Ruiz, porque él ya escribía, él ya era profesionalmente una persona significada en los medios de comunicación y yo apenas era un miembro afiliado a una comisión de Educación y Cultura que nos pasábamos el tiempo discutiendo sobre todo lo habido y por haber en el mundo de nuestro país. Conocí a Javier en aquella fase en la que, en uno de los largos debates y sobre todo viendo la posibilidad de crear nuevos medios que atendiera demandas que no estaban atendidas, medios de comunicación, incluso la creación de diario como diario de Mundo Obrero, y en una de esas largas reuniones al salir recuerdo perfectamente que comentando en fin, el desacuerdo, porque era el desacuerdo de qué hacer y no hacer, y estando con Simón Sánchez Montero, el debate entre los tres, al final ya nos íbamos juntos, dijo, pues mira, Jaime, el problema es que aquí la gente cree que con tener el carné del partido se ha convertido en periodista. Y para ser periodista hay que trabajar mucho más de lo que la gente cree. Y hay que profundizar más en alternativas culturales que permitan de verdad encontrar un marco nuevo.
Lo dijo Simón, no lo dijo el periodista ni lo dije yo, que era el oyente. Lo dijo él porque echaba en falta la capacidad de análisis que algunos de los que estaban allí tenían de sobra y la vinculación de ese análisis con la política. Yo creo que era un defensor de la educación humanista, yo creo que era un enorme defensor de la reivindicación de la música como la expresión y el lenguaje que permitía el entendimiento entre los humanos, porque realmente en otros ámbitos su capacidad crítica, esa frase que siempre decía, pero qué país, pero cómo es posible, pero tú has visto lo que han dicho, pero si esto es inaguantable, tú no puedes ir por la calle y ver gente que está pidiendo, tú no puedes ver la televisión y que te hagan este tipo de discursos, pero es un impresentable, lo tenemos que echar. Venga, Javier, vamos a echarlo, pero nos tomamos un café con leche y hablamos un poco de lo que se necesita en el ámbito de la cultura y de la educación. Efectivamente, así era Javier, y cuando se creó AMESDE, con Miguel Núñez a la cabeza, que fue él el que nos convocó en unas sesiones que organizábamos aquí cerca en el Círculo sobre educación, cultura y política, se llamaba, lo recuerdo perfectamente. Y empezamos a tratar, bueno, pues que había un enorme déficit, pero enorme déficit en el país, que suponía una anorexia democrática tremenda, la ausencia de reconocimiento de la memoria de aquellos que habían luchado por las libertades en nuestro país. El problema es que las nuevas generaciones no tenían conocimiento de lo que había supuesto la lucha por la libertad, de lo que suponía el bagaje de confrontarse políticamente para que el país avanzara, de lo que en definitiva teníamos que tener como equipaje para afrontar los retos en los que se planteaba. Y esa fue la vocación de AMESDE, no plantearse lo que ya hacían otros compañeros de la memoria, de las exhumaciones, del reconocimiento de los monumentos, sino de establecer una cultura del deber de la memoria con aquellos que habían hecho posible que este país alcanzara los niveles de democracia que ya teníamos en ese momento. Y esa ausencia la compartíamos como un déficit que teníamos que subsanar. Y por eso nos dirigimos a la universidad, y afortunadamente estaba un rector que entendió lo que pretendíamos y nos dijo que sí, pero que él desde dentro no lo podía hacer, tenía que haber un agente externo que lo planteara. Y ese agente externo fue el que creamos en AMESDE con Javier, con Miguel Núñez, con mucha más gente, que permitió empezar a reflexionar, a organizar este tipo de alternativas que compartimos en el último periodo. Y compartíamos también una reflexión que José Fontana señalaba permanentemente, que está claro que las consecuencias retardatarias del franquismo, de los 40 años, no afectaban solo al aspecto y la vida política en el país, sino que había sido de tal dureza y tan largo tiempo que afectaba al modo de la cultura. En definitiva, entendimos algunos que una de las víctimas del franquismo que menos se mencionaba era precisamente la cultura como víctima en nuestro país. Y que en ese campo había que entrar, convocar a los buenos historiadores, que los hay, convocar a los buenos moralistas, filósofos, personas que estudian y reflexionan sobre la ética, convocar a los defensores de los derechos humanos para que conjuntamente abriéramos el camino de una formación, de una cultura democrática basada en el reconocimiento de aquellos que habían luchado por la libertad. Y ese era el reto de la memoria histórica para nosotros. Un aspecto más cultural, menos reivindicativo, pero con Javier a la cabeza. Javier tenía la ventaja de que no solamente lo conocía mejor que algunos como yo, sino que se expandía en un instrumento del que yo creo que en el último periodo hizo su herramienta de trabajo mayor, la música. Y por eso hoy, en el homenaje, hemos querido contar no solamente con la familia, que le agradecemos la presencia aquí y su participación inestimable, sino también con los aspectos de recuerdo de los amigos y amigas referidos a la memoria,
al periodismo y a la música. Y para conducir el acto lo va a hacer nuestro compañero y amigo Ignasi Riera. Gracias a Blanquerna, gracias como siempre a la delegación del Gobierno por facilitarnos este espacio de cultura y gracias a todos ustedes por venir y un abrazo fuerte a Javier donde se encuentre y a la familia aquí presente. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a Jaime Ruiz, a Gabriel Planella y a Jaime Ruiz, que aunque son poetas, son gente de bien y por tanto han dicho palabras justas para el acto de hoy. Este acto de hoy hace mucho tiempo que lo quería comentar. Con Javier Alfaya nos conocíamos desde hace muchísimos años. Yo llevo 16 años en Madrid, pero antes en el mundo editorial, las editoriales pequeñas para sobrevivir tenían que conseguir que comentaristas o críticos, etcétera, de todo el Estado se hicieran eco de los libros que publicábamos. Y por eso a Javier Alfaya le mandábamos los libros y nos solía responder y gracias a esto a veces sobrevivíamos. Por tanto, él es parte de nuestra supervivencia. Cuando yo llegué a Madrid, hace, repito, 16 años, muy pronto nos pusimos en contacto de nuevo con Javier Alfaya, al que habíamos visto en algún acto del Liber, etcétera, y un día Miguel Núñez nos invitó a comer cerca de aquí. Supongo que Miguel Núñez era experto en venenos, porque nos envenenó a los dos, nos quedamos dormidos y cuando nos despertamos nos había apuntado a los dos en Amesde. Por tanto, lo de Amesde fue, digamos, un crimen, pero un crimen político de esos que uno tiene que aceptar. Y tal. Bien, yo entonces sabía muchas cosas de Javier Alfaya, en tanto que autor de novelas en las que hablaba de la Inquisición, en las que hablaba de una serie de cuestiones y tal. Conocía menos su poesía, de la que hablaré más tarde, y sabía poco de su afición a la música. Él fue el que me preguntó por qué no reivindicáis a Robert Gerhard, que muchos dicen que es un señor inglés o no sé qué y tal de fuera, cuando en realidad es un personaje muy vinculado a Valls, a Tarragona, a no sé qué y tal, y que se tuvo que ir al exilio como tantos por razón de tal. Entonces, a partir de esto, con él empecé a saber cosas de Robert Gerhard. Conseguí que una persona que hoy está aquí presente y que hablará, escribiera un libro impresionante sobre la biografía de Robert Gerhard, Leticia Sánchez de Andrés. Y entonces yo empecé a enterarme de quién era Robert Gerhard. Pero sobre todo empecé a entender que cuando Javier Alfaya te hablaba de muchas cosas, de temas políticos, de tal, en la última época de nuestras vidas nos veíamos prácticamente en el café de aquí de Bellas Artes. He estado mirando en la agenda y en la práctica, Bárbara me puede confirmar o no, prácticamente nos veíamos 3 veces al mes y tal. Entonces, en la última época él ya no recordaba muchas cosas, las repetía y tal. Y entonces me repetía siempre una cosa que es la única que quiero decir antes de pasar a la intervención de los músicos. Yo le contaba que cuando Tierno Galván, Aguilar Navarro, etcétera, etcétera, fueron expulsados de la Universidad de Madrid, José María Valverde, nuestro extremeño más querido y nuestro catedrático de estética, mandó un telegrama a Aranguren, que era profesor de ética, en el que decía «Sine ética, nula estética, ergo apaga y vámonos». Y él, padre de 8 hijos en activo y sin más medios de tal, dejó la Universidad de Barcelona y tal. Los que éramos sus alumnos le mandamos, a la siguiente Navidad,
una especie de carta de agradecimiento y felicitación, decir lo que le recordábamos. Y José María Valverde, que era un excelente dibujante, nos mandó una especie de plaquette en la que él había dibujado un violín con este dístico. Me alegro que de tanta teoría les quede lo mejor, la melodía. Pues bien, esto es lo que me parece que podría ser el hilo conductor del acto de hoy. Más que hablar de teorías, más que hablar de recuerdos, más que hablar de tal, en este caso me parece que la música tiene que centrar este acto. Entre los artículos publicados a la muerte, en la muerte hace ya, no nos olvidemos, hace más de 13 meses, o sea, hace más de un año y pico, Cibrán Sierra Vázquez, violinista gallego, profesor de violín y música de la Cámara del Conservatorio Musical de Vigo, publicó en Scherzo un artículo impresionante con el título Recuerdo de un hombre bueno, en el que nos recuerda que precisamente ese hombre bueno le había dado sentido musical a su vida. Por tanto, en estos momentos van a ser los músicos aquí presentes, todos ellos amigos de Javier Alfaya, los que nos van a dedicar su música. Música en la que van a decir, o nos van a decir lo que van a interpretar. Solo quiero, antes de pasarles la actuación, que en una intervención de una revista de Radio y Televisión Española de agosto del 2000, a la pregunta Javier Alfaya, ¿qué significa para él la música?, responde: ambigua, equívoca, peligrosa, exquisita, sutil, insondable. Repito que para definir la música, alguien que puede decir que la música es ambigua, equívoca, peligrosa, exquisita, sutil, insondable, sabe mucho más de la música, y me alegro que de tanta teoría les quede lo mejor, la melodía. Con ustedes, los músicos. Brevísimamente el programa que hemos confeccionado, un poco teniendo en cuenta la personalidad de Javier, sus gustos y complicidades. Efectivamente, la poesía, él que era además un gran poeta, él estaba fascinado por el mundo del Lied alemán, en la correlación de poesía con música. Entonces, ¿quién mejor exponente que Schubert para esto? Que reúne quizá los seis calificativos que no hace falta repetir. Efectivamente lo reúne Schubert en su persona. Entonces hemos elegido para empezar dos canciones de Schubert. Una de ellas es sobre un poema de Mayrhofer, un poeta muy interesante que vivió con él, lo pasaban muy mal en Viena, en la Viena del canciller Metternich, en 1814. Había una represión cultural a todos los niveles, entonces ellos lo sufrían en sus carnes. Las dos canciones que vamos a hacer de Schubert llevan este sello. Después, efectivamente, no podíamos obviar la figura de Robert Gerard, que era un músico que impresionaba, su calidad y su personalidad impresionaban a Javier muchísimo, hasta erigirse en defensor a ultranza de su música, como también de la música contemporánea, toda ella. Entonces hemos elegido dos canciones, una de ellas del Cancionero de Pedrell, una recopilación de música popular española, pero que Gerard había retrabajado o rearmonizado de una forma sutilísima. La primera es una canción popular asturiana y la segunda es de poeta hispano-portugués Gil Vicente,
que es Por do pasaré a la sierra, una canción preciosa que es donde él casi por primera vez utiliza la bitonalidad, de una forma pasa la canción como si nada y es enormemente compleja en su estructura. Después, nuestra soprano, Laia, les explicará un poco las canciones 3 que ella va a cantar. Y luego cerraremos con 2 Schubert más, otra vez otro amigo suyo, Franz Schubert, otro poeta, que se despide para siempre de Schubert. Entonces él queda tocado y escribe la primera de las canciones de la tercera parte, podríamos decir, mini parte. Y al final haremos un dueto de Schubert que quizás es uno de los momentos más perturbadores de la historia de la música. Si se puede decir así, claro y alto. Es el dueto de Mignon y el arpista sobre texto de Goethe, del libro del aprendizaje de Wilhelm Meister, donde canta en teoría un arpista ciego, misterioso, alocado, y la niña Mignon, que tiene, según Goethe sugiere, de 14 a 16 años, está enamorada de Wilhelm Meister, su protector. Esta niña fue abandonada en Roma. Hay una simbiosis también del romanticismo alemán y el italiano. Esta niña, Wilhelm Meister, la recoge para un grupo itinerante de teatro y ella se enamora de él. Y entonces, aquí en la novela y en Schubert, que impresionado por este texto, canta, como dice Goethe en la novela, un dúo irregular, puesto que él, ciego, la niña, por cierto, Mignon, es fruto de un incesto entre 2 hermanos. El arpista, que se vació los ojos, es un drama, ¿no? Entonces, cómo Schubert consigue entender esta atmósfera de dramatismo personal para componer este dueto. Esto será la última pieza del concierto.
Yo conocí a Javier hace 9 años, 8 o 9 años. Cuando lo conocí era porque íbamos a reunirnos para hablar de un libro que me iba a encargar, de una colección preciosa. Uno de los proyectos editoriales últimos que hizo fue esa colección donde reunía literatura y música, y los músicos escribíamos sobre nuestro arte. Cometí la torpeza de pedirle que quedásemos para esa primera reunión de trabajo en un día de huelga general, y tuve la elegancia de dejar que mantuviésemos la fecha. Y el libro iba a ser sobre historia de la ópera. De ópera hablamos 2 minutos y como 4 horas estuvimos hablando del mundo. Como todos lo conocíais, estuvimos quejándonos 4 horas. Y ese día hablamos mucho de ese miedo y ese disgusto que Javier compartía hacia lo sombrío que asola el momento histórico que vivimos, y lo inexplicable de cómo repetimos tantos errores que se supone que ya teníamos que haber resuelto. Hablando de esa tristeza que le invadía cuando pensaba que la desazón podía ya ganar la partida, pensábamos en que podía hacerle frente a esa tristeza, y los dos coincidíamos, por supuesto, que era la cultura y el arte. Y entonces hicimos un juego, pensamos hacia dónde tiene que mirar el arte entonces para ser lo suficientemente fuerte, y él dijo 3 respuestas. Ese era el juego, cada uno dijo las suyas y él dijo 3, y por eso he escogido estas 3 canciones. La primera era que el arte debía mirar a la belleza, a la bondad y a la inteligencia, que él presentó en la figura de Bárbara, y por eso he elegido Nacht de Alban Berg. La segunda era que el arte debería ver a los demás, debería ser lo suficientemente enfático como para entender el alma de los demás, y por eso he escogido el canto fúnebre que Ravel compuso sobre el texto del Kadish. El arte debería ser capaz de comprender incluso culturas lejanas y almas lejanas, incluso idiomas lejanos. Y la tercera respuesta que me dio fue que el arte debería atreverse siempre a no tirar la toalla y a seguir pensando en lo necesaria que es la utopía. Y por eso he escogido una canción de la que hablamos ese día, que es Yukari, del compositor Kurt Weill, un comunista cariñoso y convencido, muy empático, que le recordaba mucho a su época de París, y que habla de esa isla donde la gente se quiere, las cosas funcionan y las opiniones se respetan. Y si me acompañan, Ricardo, muchas gracias.
tengo que confesarles que cuando anunciamos la propuesta de homenaje a Javier Alfaya, estas tres personas relacionadas con la música se ofrecieron con una generosidad total a participar en este acto en las condiciones que fuera y cuando fuera. ¿Por qué? Porque decían, Javier Alfaya a través de la música nos ha enseñado a ser mejores personas. Y esta frase la repetía siempre y en varios artículos de aquí pues se insiste en que precisamente la música nos ha enseñado a ser mejores personas. Y en estos momentos, repito, donde parece que tantas turbulencias pueden romper con todo, esta capacidad ha sido importante. Quiero decir además, y no es una anécdota casual, que seguramente, no sé Bárbara si me corregirás, pero que uno de los últimos actos al que asistió Javier Alfaya fue precisamente en la presentación del libro de Antón Cardó, que nos hizo, bueno, que nos ha provocado un castigo terrible porque ha publicado un libro sobre el Lied romántico alemán que tiene solo 500 páginas. Si lo empiezan a leer, se olvidarán de cualquier cita electoral y de nada, y dentro de 2 o 3 años nos comentarán lo que les parece el libro, que es... Sin Javier no habría existido el libro. ¿Qué? Sin Javier no habría existido. Exacto. Sin Javier no habría existido el libro como pasa y tal. Bien, una de las personas que hoy tenía que asistir y que nos ha dicho que no podía asistir, dos de las personas, una de ellas es Antonio Ferres. Cuando precisamente en esta misma sala hubo un homenaje a Robert Gerard, en el que estábamos también sentados Javier Alfaya, Antonio Ferres naturalmente no solo asistió, sino que como las preparaciones de los actos con Javier Alfaya duran muchos días, nos pasamos muchos jueves en los desayunos de Antonio Ferres para saber lo que diría y lo que no diría, etc. Y antes de dar la palabra a Nicolás Sartorius, quería precisamente leer un poema que nos ha mandado como adhesión al acto Antonio Ferres. El poema se titula Los campos del verano. Hay tristeza en la muerte del pájaro, porque el pájaro sabe el ansia del vuelo, sabe volar alto sobre la tierra. Tiene aún colores el pájaro caído, las plumas y las alas. Mientras caminamos bajo las nubes y los árboles, hay tristeza cuando el pájaro muere, mientras estalla la vida en los campos del verano. Antonio Ferres. Y Xavier Salat, del Institut d'Estudis Vallencs, que estuvo aquí también en el homenaje anterior, ha mandado un escrito, lo traduzco al castellano, no sé si lo haré bien, pero intentaré hacerlo con una cierta exactitud. Al periodista, poeta, traductor y sobre todo agitador cultural Javier Alfaya. Agradecemos su apuesta decidida a favor de la música contemporánea y en especial su esfuerzo por recuperar obras como las del compositor de Valls, Robert Gerard. Hacemos nuestra una frase publicada en El País en la que se reivindica, cita textual, el esfuerzo de Javier Alfaya para formar públicos más sabios y seres humanos mejores. Lo dice Xavier Salat y quería recordarlo también. Y entonces, ahora ya doy paso a Nicolás Sartorius, que, como saben, se llaman de verdad Nicolás Sartorius Álvarez de las Asturias Bohórquez, hijo de los condes de San Luis. Estuvo
encarcelado durante 6 años, si no recuerdo mal, 6 o 7 años, y creo que si le soltaron fue porque los responsables de la cárcel eran incapaces de repetir su nombre cada vez y decidieron que lo mejor era decir vete ya de una vez. Bien, nacido en San Sebastián el 4 de mayo del 38, tiene mucho que ver en la fundación de Comisiones Obreras, en el Partido Comunista de España, luego en la fundación de Alternativas. Fue detenido en el proceso 1001 y autor de una serie de libros. Yo el que recuerdo, porque lo editamos en la editorial donde yo estaba, es El resurgir del movimiento obrero, con prólogo de Simón Sánchez Montero. Habíamos editado en la misma colección otro libro de Marcelino Camacho, que son las conversaciones y tal, y la presentación fue una especie de acto importante en Barcelona porque acababan de salir con la muerte de Franco de la cárcel y los actos fueron realmente impresionantes. Con Javier Alfaya escribieron La memoria insumisa y luego ha escrito Carta abierta a los escépticos sobre los partidos políticos y la manipulación del lenguaje, entre otros, y algunas cosas que nos va a decir. Era para mí muy importante que Javier Alfaya nos hablara de ese personaje que fue un activo político notable sin necesidad de recordar siempre por qué él era un político activo notable. Quiero decir que he podido reseñar la mayoría de artículos que se han escrito sobre Javier Alfaya y en todos se insiste en su capacidad precisamente por explicarnos por qué el compromiso político es mucho más que seguir unas consignas o decir unas frases más o menos dueras, y por qué supone una actitud vital importante. Y repito, en nuestras conversaciones, en estos desayunos, tal, él siempre me recordaba a sus compañeros de la vida política anterior como si fueran compañeros a los que acababa de ver hacía media hora. Es decir, creo que fue de verdad un político, no digo que los demás no sean serios, pero en este caso digo que fue un político serio y que lo fue tanto si enseñaba o no siglas políticas a la hora de dirigirte a ti. Cristina Almeida me dice que sí, si ella dice que sí, es que es verdad. Nicolás Sartorius, por favor. Te impresiona mucho eso de los apellidos. Bueno, querida Bárbara, yo me tendría que poner aquí a cantar, ¿no? o a recitar poesías, pero como no sé cantar y no sé recitar poesías, y además Javier decía que la música hace a las personas mejores, yo voy a hablar de la época en que no éramos tan buenos, porque claro, escuchábamos poca música, estábamos en otra música. Y sabes, Bárbara, sabéis, Patrick y Javi, que tu padre y yo pues tuvimos una larga y fecunda amistad. Yo creo que es uno de los mejores amigos que yo he tenido, de los pocos que uno tiene a lo largo de la vida, ¿no? La vida puede ser muy larga, pero al final se tienen muy pocos amigos de verdad, ¿no? Javier y yo éramos de estos. Yo conocí a Javier en una revista que se llamaba Triunfo, allá por mediados de los años 60, una revista que pasaba por ser una revista progresista, una revista progre. Pero claro, como no escuchábamos mucha música, nos echaron por rojos. Nos echaron por rojos, sí. Era muy progre, pero nos echaron por rojos. Porque dijeron que habíamos montado la primera célula de comunistas del Partido Comunista de periodistas, cosa que quizá era verdad.
Pero bueno, ese fue el motivo, nos echaron. Y una mañana, que estábamos trabajando en la revista Triunfo, yo le dije, Javier, hay ahí una joven, guapísima, que está en la sala de visitas. Vete a atenderla. Bueno, y esa era Barbara McShane. Y yo creo, y me perdonará la política, la cultura, la música, es lo mejor que ha hecho Javier en su vida. Vivir con Barbara McShane. Se lo he dicho muchas veces. Luego, bueno, nos echaron de la revista Triunfo y fuimos dando tumbos laborales e hicimos casi de todo. Nada indigno, pero hicimos casi de todo para ganarnos la vida. Es decir, hicimos pues enciclopedias que eran refritos absolutos, biografías de gente que no teníamos ni idea quiénes eran, pero que claro había que alargarlas para que durara el trabajo. Y luego ya en nuestro atrevimiento nos dedicamos a traducir también. Trabajo socorrido en aquella época para mucha gente, ¿no? Traducir. Y me acuerdo que tradujimos un libro de un marxista inglés, una escuela histórica inglesa fantástica, que se llama Christopher Hill, que se titulaba The Glorious Revolution. Pero es que Javier y yo no sabíamos inglés, pero sabíamos castellano. Sabíamos castellano. Y supongo que alguien nos echaría una mano. Alguien nos echaría una mano. Pero de todas maneras nos lanzamos a traducirlo y nos reíamos pensando, que tampoco era para tanto, porque Azaña, don Manuel Azaña, que ahora ha salido un libro, Azaña Traductor, pues Azaña había traducido un libro que se llamaba La Biblia en España, de George Borrow, un libro fantástico, lo tradujo Azaña. Yo no sé si lo tradujo del inglés, pero es que no sabía inglés. Probablemente era una edición francesa o alemana, no sé, tampoco sabía alemán, no era un gran políglota. Creo que francés sí, porque fue comisionado a Francia durante la guerra, la Primera Guerra, etc. Supongo que sabría francés. Pero Javier y yo nos consolábamos pensando, hombre, si don Manuel Azaña había traducido ese libro, ¿por qué nosotros no vamos a traducir La gloriosa revolución de Christopher Hill? Un libro fantástico, por cierto. Luego nuestras vidas se bifurcaron. Yo me metí en los temas ya más a fondo de comisiones. Él cuenta que vino alguien a Triunfo y le dijo, oye, con Nicolás ya no contéis, que se va a dedicar a otras cosas. Pero Javier fue un gran apoyo para Comisiones Obreras. Javier y Bárbara y vuestra casa. Tú lo sabes, tú lo sabes. Fue un refugio en el barrio de la Estrella, como otros que había. Porque sí, Javier siempre fue un militante coherente, muy coherente, un auténtico resistente. Yo sé que es una palabra que aquí en España no se usa eso, porque aquí parece ser que no ha habido resistencia. Pues sí ha habido, sí ha habido, y mucha. Pero no se le llama la resistencia como en Francia, ¿no? En otros sitios, pero bueno, Javier era uno que estuvo siempre ahí, ¿no? Y su casa, yo recuerdo, cuando íbamos apretados, pues nos refugiábamos a veces en casa de los Alfaya, en el barrio de la Estrella, que todo hay que decirlo, no era un lugar muy seguro, porque era bastante conocido. Bueno, luego ya en Democracia, un día me acuerdo hablando, manifestamos mutuamente la preocupación que teníamos de cómo se estaba perdiendo la memoria colectiva. Y bueno, dedicamos algunos años, no recuerdo cuántos, pero dedicamos algunos años, y casi nos hicimos pareja, de hecho. Hablábamos por teléfono todos los días, 2 y 3 veces. Y durante unos cuantos años estuvimos
escribiendo un libro al que se ha referido Ignasi, que se llamaba La memoria insumisa sobre la dictadura de Franco. Ese es un libro que se publicó en 1999, es decir, hace 20 años, cuando no se hablaba tanto de la memoria como ahora, por no decir que no se hablaba nada. Por lo tanto, siempre pensamos, o nos consolábamos, después del esfuerzo que nos costó, que fue un libro pionero, del que nos hemos sentido, Javier y yo, siempre enormemente orgullosos, de la memoria insumisa, que todo hay que decirlo. No sé quién le puso ese título, pero es muy bueno. Seguro que fue Javier. Porque la realidad es que era eso, una insumisión contra el olvido. Una insumisión. Luego ha venido ya todo lo de la memoria, ¿no? Miles de cosas, pero estoy hablando hace 20 y tantos años, porque esto se publicó en el 1999, pero Javier y yo empezamos a escribirlo por lo menos 3 años antes. Nos costó Dios ayuda a escribir ese libro, pues es un libro bastante grueso. Bueno, esto nos unió mucho y luego siempre hemos hablado de ese tema, de la memoria, ¿no? Javier tenía una faceta que todos conocéis, que os voy a contar. ¿Qué te voy a contar, Bárbara, a Javi? ¿Quién era Javier? Era una persona muy ilustrada, de amplia cultura, porque era novelista, era poeta, era autor de cuentos para gente joven, faceta que le interesaba muchísimo y del que estaba muy orgulloso, porque de las cosas que más le gustaba era ir a los institutos a hablar en los institutos con la gente joven, en estos cuentos cortos que escribía. Experto melómano, pero sin fanatismo, porque Javier no era fanático en nada. Lo digo esto de sin fanatismo porque la RAE dice melómano, aficionado a la música fanáticamente. Digo, ¿por qué fanáticamente? Pues aficionado a la música sin ser fanático. Bueno, la cosa es que él nunca fue fanático en nada, ni en política ni en nada. Y sin embargo yo creo que en toda esta obra que tiene múltiple, no se le ha hecho justicia a Javier Alfaya. Y muchas veces me he preguntado por qué. Porque quizá, también lo hemos comentado alguna vez, Javier no pertenecía a ninguna escudería. Y en este país, si no perteneces a una escudería, pues no te comes un colín. Y por lo tanto Javier nunca perteneció a ninguna escudería. Era un hombre, un libre pensador, Y por lo tanto, bueno, pues yo no es que sea un experto en literatura ni en nada, pero yo recuerdo una novela de Javier que se llama Eminencia o La memoria fingida, que es la historia sobre el último gran inquisidor de la época de José Bonaparte, llamado Pepe Botella, despectivamente. Y esa es una gran novela. Y sin embargo, nadie la ha valorizado, ¿no? Suficientemente desde mi punto de vista, ¿no? Javier siempre fue más inteligente que yo. Yo tenía más voluntad. Y él tenía el pesimismo de la inteligencia y yo el optimismo de la voluntad. Por eso cada vez soy más optimista, cada vez soy más optimista. Y Javier era más pesimista. Por eso escribí un libro, que ahora es difícil de encontrar, interesante, que se titula La España del tardofranquismo. Me acuerdo que lo estaba escribiendo y hablábamos sobre esto. Pero lo tituló, sin consultarme, Crónica de los años perdidos. Y decía, ¿pero por qué perdidos, Javier? Si los ganamos. Pero lo tituló así y se entiende leyéndolo por qué lo tituló así, ¿no? Que es otro libro de gran interés, que luego no se ha reeditado, pero bueno,
que es una especie de autobiografía, en el fondo, suya, pero mezclada con la vida colectiva del país, ¿no? Es su vida, pero al mismo tiempo, y habla mucho de, pues de todo, habla de todos nosotros, de mí, de ti, de todos, en ese libro. Pero, en fin, por encima de todo, Javier y yo nos unía una pasión común, que era por el Divino Valle. ¿Sí? No era una mujer, ni era la música, ni nada, el Divino Valle. Largas conversaciones sobre el Divino Valle. Y se indignaba, con razón, yo menos, porque no me suelo indignar nunca, que se metían con Valle Inclán, le ponían a parir, que si era carlista, que si era un reaccionario, que si no sé qué. Digo, pero bueno, ¿y qué tendrá que ver? Pero si era un genio absoluto. Y me acuerdo que siempre decíamos que el Ruedo Ibérico, esa maravillosa obra de Valle Inclán, tendría que ser el manual de historia en los institutos. El Ruedo Ibérico. Y sin embargo, pues no lo es, claro. Bueno, luego al final pues nos dimos paseos por el Retiro, que le gustaba, por las terrazas de la Castellana. Nos sentábamos en el Retiro, en esos aguaduchos que hay en el Retiro. Venían unas chicas muy jóvenes, muy monas, a servirnos. Javier les decía unos piropos. Nos reíamos. Y hablábamos de lo que nos preocupaba. ¿Y qué nos preocupaba? Javier, en aquella época de los últimos años, pues lo que nos preocupa a todos, el ascenso de la ultraderecha, los nacionalismos, el horror de un señor que se llama Trump, que estábamos horrorizados con el tema de Trump. Bueno, y también la facilidad con que hacía su camino y hace su camino la mentira. La que hace su camino la mentira. Eso es lo que a mí me inspiró luego el librito este que he escrito de la memoria insumisa, ¿no? Que lo he pensado muchas veces, ¿no? Y por eso Javier siempre hablaba de un poema que luego está en un libro suyo, que no es un poema mío, por supuesto, sino un poema de un poeta, que muchas veces lo he recordado ahora al escribir este libro, que es un poema que él menciona de José Ángel Valente, que dice: las palabras se pudren, son devueltas, como pétreo excremento sobre la noche de los humillados. Eso define muy bien lo que pensaba Javier y lo que pensaba yo sobre muchas cosas de las palabras y de la mentira. Pero a pesar de todo esto, que tenía sus aspectos dramáticos, Javier y yo le recuerdo siempre, que nos reíamos como no me he reído nunca con nadie, porque teníamos un sentido del humor muy hispánico, sentido del humor un poco negro, pero que te ríes muchísimo recordando personas que hemos conocido, situaciones que hemos vivido, estupideces que hemos oído. Por lo tanto, eso era para mí Javier Alfaya. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. La sensación que tengo en este acto es que nos está exigiendo programar para cuando sea más actos. Porque ahí aparecen temas y más temas y todos ellos son tal. Antes de darle la palabra a Leticia Sánchez de Andrés, que autora del libro Pasión, Desarraigo y Literatura, el compositor Robert Gerard, prólogo de Javier Alfaya, quería comentar unas palabras que me parece que confirman lo que ha dicho Sartorius de este In Memoriam, recuerdo de un hombre bueno, de Cibrán Sierra Vázquez. Hombre, habla de Javier Alfaya, hombre de curiosidad infatigable y de vastos conocimientos,
sabía perfectamente que abolir el pasado era una forma de destruir el presente para hacerlo añicos. Le obsesionaba la falta de memoria de este país y consideraba esta amnesia, con razón, el germen de muchos de los males presentes que tanto le dolían. Recuerdo verle emocionado hasta la lágrima al pasar por delante de un grupo de indigentes y clamar: ¿cómo es posible aceptar un mundo que permita que su gente se pudra en la calle? Javier no podía soportarlo, veía el mundo infectado de cinismo, oportunismo, ignorancia y charlatanería, y cada año que pasaba se veía más incapaz para hacer nada para remediarlo. Esa impotencia le carcomía por dentro, pero la música le devolvía el brillo a sus ojos. Él, que había dedicado su vida a hacer música con las palabras, entendía la música como el único lenguaje que revelaba la verdad, el auténtico código secreto de esta esencia humana, la letra desnuda de nuestra más íntima fragilidad. Y termina más o menos el artículo con esta frase. Llegará un momento en que recordaremos lo que nos dijo Javier y esperamos que lo que nos dijo nos estimule para ser personas más dignas y más coherentes. Entonces paso la palabra a doña Leticia. Sí. Pase. Estoy aquí. No sé sinceramente por qué me han elegido, pero lo que sí puedo decir es que quería muchísimo a Javier. Siempre para mí, lo que tengo siempre presente de él es esa sonrisa, esa generosidad, esa bondad, ese magnetismo tan especial que tenía, esa personalidad tan arrolladora. Como Laia, nuestras reuniones y nuestros encuentros muchas veces eran para arreglar el mundo, pero también para hablar sobre tantas cosas, y yo aprendí muchísimo con él. Aprendí mucho sobre aprendí muchísimo sobre la música, sobre cultura, sobre arte. Le conocí en 2009, estuvimos un año reuniéndonos casi mensualmente para hablar teóricamente sobre un posible libro de Gerard, pero hablamos muy poco, igual que le pasó a Laia sobre Gerard. Bueno, hablamos mucho sobre Gerard, pero hablamos muchísimo más sobre otras cosas, y yo aprendí con él, creo, más que con nadie. Para mí fue un maestro en muchos ámbitos. Le conocí casi por casualidad en la residencia de estudiantes. Él, como ya se ha dicho, ha sido un promotor y, aparte de editor, ha sido promotor de muchísimos libros sobre música. Sin él hay muchos libros que no existirían hoy en día sobre música. Por ejemplo, el libro de Antón, estoy segura que el libro de Laia seguramente también. Un epistolario de un crítico musical llamado Salazar que escribió Consuelo Carredano, también sin él no existiría. Ella fue la que nos presentó en la residencia de estudiantes. Me dijo: tienes que conocerle porque estás todo el día hablando de Gerard y él está todo el día hablando de Gerard. Sois unos pesados, tenéis que conoceros. Fue así por casualidad y efectivamente compartíamos la admiración por este compositor que él había rescatado en parte junto a Joachim Oms, que había sido su discípulo, y en el 91 o 92, no recuerdo exactamente, Scherzo publica un dossier monográfico sobre Robert Gerard. Una de las primeras aportaciones en castellano acerca de este compositor y una visión general sobre su obra. Javier inicia ese dossier con un texto que se titula Tras las huellas de Don Roberto, en que habla de nuevo sobre la memoria, de toda la gente que se exilió, de la pérdida tan enorme que supuso para España el exilio de tantos intelectuales, tantos ingenieros, tantos médicos, tantos artistas, y se centra en el caso de Roberto Gerard. Bueno, gracias a él existe el libro que yo pude escribir.
Espero que el tándem que hicimos juntos descubra a Roberto Gerhard a mucha gente, igual que él me descubrió a mucha otra gente, como Rafael Dieste, también quiero decirlo, que reiteradamente hablaba de él, de este poeta, de este escritor gallego tan olvidado, tan injustamente olvidado. Quiero también reivindicarlo aquí porque Javier lo reivindicaba siempre que podía. Y bueno, se dedicó los últimos años, lo que yo conozco, en gran parte a la alta divulgación sobre música, fomentando esa publicación de muchos libros. Él estaba especialmente orgulloso, recuerdo que me hablaba mucho del libro sobre Mahler, de Pérez de Arteaga, del libro sobre la ópera de Laya. Me decía, tienes que conocerla, tienes que leerla, escribe tan bien, habla tan bien. Del libro sobre el Lied, de Andón Cardó. De los libros de Josep Soler, también un compositor y amigo que compartimos. Nos quedó pendiente un libro sobre música y ciencia que, como no está, no escribiré nunca porque no le tendré detrás para que me obligue a hacerlo. También recuperó la música viva, por eso es tan maravilloso haberos escuchado hoy aquí. Estaría feliz porque él estimulaba que se grabasen discos de obras de compositores que consideraba esenciales, por ejemplo, también en el caso de Gerhard. Y bueno, yo solo puedo decir que a día de hoy es, junto a la maravillosa Bárbara, es un miembro de mi familia, que le queremos y le adoramos en mi casa. Y no puedo decir nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Leticia. Y yo renuncio a más cosas y antes de terminar, digamos, el acto quería, y antes de que lo cierre naturalmente Jaime Ruiz, quería recordar un aspecto importante de la obra de Javier Alfaya. Leticia ha citado a Rafael Dieste. Javier Alfaya cedió a la Biblioteca Nacional la correspondencia suya con Rafael Dieste. Estoy trabajando en ella y realmente es interesante. Nosotros en la editorial donde trabajábamos habíamos editado la obra en castellano de Rafael Dieste, su teatro, etcétera, etcétera. Es un personaje realmente extraordinario y aquí en una carta manuscrita de La Coruña del 23 de enero del 75 empieza: querido Javier Alfaya, si yo estuviese en Madrid me habría reunido ya contigo en un café apacible, que alguno todavía queda, para hablarte de tu hermoso libro, de tu poesía, etc. Perdonen que yo insista en que creo que si algo hay que hacer es editar, y editar bien, la poesía completa de Javier Alfaya. Bárbara sabe que ha sido una de mis obsesiones y tal. Les doy solo una muestra leyendo dos poemas de Javier Alfaya para que vean más o menos por qué su poesía suena a verdad y no a retórica hinchada. Un poema breve que dice: la libertad, la memoria. Vendrá la muerte, el frío, la ignorancia suprema en el cero sin límites, pero habremos vencido. Nuestros cuerpos que vibran, viven su noche oscura, el lugar infinito de la inmortalidad. Como ven, es un poema, y un poema Poética futura para uso personal, se titula. Algún día estaré contra el mar y sus gaviotas roncas y voraces, contra las ruinas de las cosas, contra la sombra gris del tiempo, tratando de no ser el lánguido fantasma que deslíe un golpe rápido del viento. Y también contra la espuma de la muerte, contra la espuma de vivir siempre gimiendo, gimiendo como si el vivir fuese un vicio excesivo que no pude pagarme. La experiencia es una ruina demasiado ostentosa para exhibirla.
como un síntoma de mal gusto, como tirar una piedra en la mitad de una conversación entretenida, marchando con un gesto desabrido y sin cerrar las puertas. Y todavía en los primeros versos de un poema que se titula Un espejo. Última libertad que me queda de descanso inmortal y de la mano que de noche las luces medita. Última palabra en desorden, vergüenza suprema o caja de juguetes encantados. Libertad de morir antes de tiempo, suavemente, abriendo como un gesto la blancura infinita. Muchas gracias. Bueno, Bárbara, si quieres o queréis cualquiera de la familia para cerrar, yo creo que es más oportuno que el que cierre yo, porque después de la música y la poesía, después de la memoria y tal, pues yo creo que os invitamos a que cerréis el acto. En absoluto, y bueno, me gusta ver a todos aquí y yo voy a llorar un momento, así que, pero muchas gracias por venir y muchas gracias a vosotros todos por estar. Bien, pues muchísimas gracias por habernos permitido estar hoy con vosotros y recordar a Javier. Yo creo que los recuerdos y la memoria tienen la bondad de podernos comprometer, como ha dicho Ignasi, en proyectos que nacen de nuestra experiencia compartida. Y yo creo que esa es una de las labores que nos corresponde hacer en el movimiento memorialista, no solamente extraer la memoria de los mejores al presente, sino también comprometernos con la continuidad de sus deseos, de sus sueños, de sus aspiraciones. Hoy estamos en Blanquerna, hemos estado estos días, este fin de semana, recordando a otro poeta, Antonio Machado, y quiero recordarlo porque estamos en esta sede y porque creo que nos interesa mantener abierta la vía de la cultura y el reconocimiento de la diversidad en nuestro país, palabras de Antonio Machado, que decía cuando estaba en Barcelona: hay cosas que solo la guerra nos hace ver claras. Por ejemplo, qué bien nos entendemos en lenguas maternas diferentes. No necesitamos la guerra, necesitamos la cultura, el entendimiento y la paz. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Bárbara, por todo lo que nos habéis dado. Gracias y buenas noches.